Buenos días, amigos, hermanos, que en esta preciosa mañana nos acompañan en este domingo 22 de marzo del año 2020, donde tenemos la bendición de poder transmitir el servicio para cada uno de ustedes que están en sus casas. Le damos gracias al Señor por esta plataforma, porque desde ya hace varios años la estamos utilizando desde que salió. Recuerdo al hermano Ricardo García, que fue quien nos introdujo con Facebook Live, y ya desde que salió inmediatamente la empezamos a utilizar en la iglesia, y poco a poco hemos ido mejorando en cuanto a esto. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta bendición, porque hoy es un día especial donde no podemos reunirnos físicamente, pero en el templo, pero sí podemos reunirnos físicamente en nuestros hogares. Y ahí en nuestros hogares podemos seguir la predicación. También le animamos a que como familia se puedan reunir, ¿verdad?, a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, a tener su tiempo de oración, su tiempo de alabanza y completar todo este tiempo aquí de lo que sería una adoración completa al Señor, un servicio público de adoración al Señor. Porque como hablamos en el libro de los Salmos, la vida es adoración y siempre vamos a estar adorando a Dios. En esta mañana vamos a continuar la serie que hemos empezado, la serie titulada Victoria Asegurada, basada en la carta en el libro a los Romanos. Y en esta carta nosotros vamos a ver los versículos que en el día de hoy nos tocan, y de verdad que encontré una gran aplicación para el tiempo en que vivimos, una gran aplicación para el tiempo en que estamos, y será de mucha bendición, Dios mediante, para cada uno de nosotros, para poder verlo, para poder aplicarlo. Les seguimos recomendando, ¿verdad?, en estos días que por favor siga las instrucciones, que por favor nos cuidemos, nos mantengamos en casa lo máximo posible. La mejor manera de unirnos en este momento es aislándonos y poder nosotros así combatir este virus, esta epidemia, esta pandemia ya, porque ha llegado a todo el mundo, se ha desplazado en más de 3 continentes, en todo el mundo está. Y entonces es muy fácil de contagiar, y la mejor manera es que no tengamos contactos con otras personas, que tratemos de no salir de la casa y solo salir a las cosas obligatorias que estén mucho más allá de algo que sea una necesidad simple, sino algo que nos lleve a mucho más que esto. Así que por favor, téngalo ahí. También le pedimos que siga confiando en Dios, siga confiando en Dios. Dios nos puede dar tranquilidad, debemos estar tranquilos en cuanto a todo esto. Hay situaciones en la vida que uno no sabe, no se las espera, no sabe cuándo van a llegar, ni sabe cuándo van a terminar. Pero Dios sabe todo, y Dios nos ayuda, y Dios nos guía a nosotros, Dios nos dirige. Aquí entonces le pido que por favor me acompañe al libro de Romanos, el capítulo 1. Y yo voy a estar leyendo los versos 8 al 15. Romanos 1, 8 al 15. Si tiene una Biblia a mano, me gustaría que la lea, o un dispositivo en el cual pueda poner la Biblia para leerlo. Romanos capítulo 1, los versos 8 al 15. Como les decía, es muy interesante este pasaje donde nos permite hacer una aplicación para el día en que estamos viviendo en medio de esta crisis de salud en que estamos viviendo. Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,
rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Aquí vemos, ¿verdad?, este pasaje donde encontramos todavía en los versículos introductorios, encontramos al apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Roma. Y aquí, con su deseo, mientras se dirige a la iglesia de Roma, les dice lo que él desea hacer con ellos, lo que él está pensando hacer y cuál era su deseo y qué lo impedía. En la carta a los romanos nosotros vemos que el Señor Jesucristo libra a todos los que están en Él del poder del pecado, de la pena del pecado y eventualmente de la presencia del pecado. En otras palabras, nosotros tenemos una victoria en Cristo cuando venimos a Él, y por eso hemos titulado esta serie Victoria Asegurada. Ahora bien, nosotros tenemos esa victoria asegurada en Cristo, pero lamentablemente, como repetimos, muchas veces nosotros vivimos como derrotados, y la idea es que podamos aplicar esto para que vivamos a la altura de lo que Dios nos ha hecho, más que vencedores, como muestra el capítulo 8 de este libro de Romanos. Y esta es la cuarta entrega de esta serie, y aquí en estos versículos 8 al 15 nosotros podemos ver el deseo del apóstol, el deseo que él tenía, y era un deseo de poder reunirse con los hermanos de Roma. Él tenía un anhelo, pero no podía. Él decía, quiero que sepáis que me he propuesto, yo quiero que ustedes sepan que yo tengo el deseo, me he propuesto, es una meta también, no solo un deseo, sino que lo he puesto en agenda para ir y estar con ustedes, pero no he podido. De hecho, en el verso 13 dicen, no quiero que lo ignoren, que dejen de saberlo, pero he sido estorbado. Y por eso pensé en nosotros, en el tiempo en que estamos viviendo. Mire cómo es, este es el pasaje que nos toca hoy. Ustedes saben que cada semana tomamos un libro de la Biblia y vamos parte por parte. Y estos son los versos que Dios nos trajo hoy. En ellos, ¿verdad?, buscando cómo podíamos aplicarlo a la situación en que vivimos. Vemos esto, como el hombre de Dios aquí se siente estorbado para poder reunirse con la iglesia, para poder congregarse. Como les decía, lo trasladamos ahora, así estamos nosotros. No podemos reunirnos, no podemos congregarnos como iglesia, pero no solo eso, no podemos reunirnos con otras personas que queremos. Y si acaso lo vemos, usted sabe, ni siquiera poder darle la mano o un abrazo. En el verso 10, el autor humano dice de esta carta que él oraba, que él rogaba fuertemente a Dios, rogando, no orando, rogando, de que tenga un próspero viaje por la voluntad de Dios. Él rogaba que Dios le permitiera en algún momento volver a reunirse con ellos, que Dios le quitara este estorbo. El hombre de Dios aquí está muy claro que habían situaciones, que habían impedimentos, que habían tropiezos en su vida, pero que estos tropiezos no se debían a la suerte.
no se debían a algo fortuito. Él entendía que no se debía a algo simple que había pasado y que nadie sabía y que se había descontrolado. Sí, como hoy día podemos ver un descontrol, algo que se ha escapado de las manos de todo el mundo. Pero ¿usted sabe qué? No se ha escapado de las manos de Dios. No se ha escapado de las manos de Dios. De las manos de Dios no se ha escapado. Y por eso Él dice, aunque estoy siendo estorbado, yo ruego que por la voluntad de Dios esto pueda pasar. Dios mismo en su soberanía es quien había permitido que Él fuese estorbado, no el diablo, no la naturaleza, sino Dios mismo fue quien lo permitió. Porque aunque nosotros tomamos decisiones y somos responsables, ni nosotros ni Satanás están por encima del Dios todopoderoso, del Dios soberano que está en control de todo. Dios estaba en control de su situación tal y como está en control de nuestra situación en el día de hoy. Por eso hemos titulado este mensaje Estorbados para reunirnos. Quiero que sepan, hermanos, no lo ignoren, dice aquí la palabra de Dios, que hasta ahora me he propuesto estar con ustedes, reunirme con ustedes, pero he sido estorbado. Ahora, viendo eso así y nosotros aplicándolo a nuestras vidas, ¿qué enseñanzas, qué aplicaciones podemos sacar en momentos como este cuando estamos estorbados para reunirnos, para juntarnos? La enseñanza principal que yo quiero que recordemos y que llevemos de todo lo que yo diga en el día de hoy, que no va a ser largo, pero si se va a quedar con algo, yo quiero que se quede con esto. Cuando somos estorbados a reunirnos físicamente, podemos hacerlo de otras maneras provistas por Dios. Cuando somos estorbados a reunirnos físicamente, podemos hacerlo de otras maneras provistas por Dios. Eso es lo que vemos aquí realmente, mis hermanos. Vemos que Él no podía estar con ellos físicamente, pero ¿qué hizo? Se comunicó con ellos de la manera que pudo. En la palabra de Dios encontramos qué podemos hacer cuando somos estorbados a reunirnos. En la palabra de Dios encontramos qué podemos hacer cuando somos estorbados a reunirnos. Y no me voy a ir a toda la palabra de Dios, a toda la Biblia. Usted sabe que la Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos, y podemos sacar muchos principios y aplicarlos. Me voy a quedar en este pasaje que es la costumbre. Lo que hacemos, nos mantenemos en un pasaje de las Escrituras, el libro parte por parte y lo vamos enseñando, y solo vamos a buscar otros versículos para apoyar alguna enseñanza, pero los principios los vamos a sacar de estos versos que leímos, Romanos 1, 8 al 15. En la palabra de Dios, o en este pasaje de la palabra de Dios, encontramos qué podemos hacer cuando somos estorbados para reunirnos. Lo primero que nosotros podemos hacer o debemos hacer es que debemos ser agradecidos con Dios por las bendiciones que tenemos. Debemos ser agradecidos con Dios por las bendiciones que tenemos. Dice aquí, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Primeramente, en primer lugar, o de hecho de una manera más específica, aquí lo que él quiere decir es, ante todo. Ante todo, yo quiero dar gracias a Dios por todos ustedes. Lamentablemente, así somos los seres humanos. Cuando no podemos ya acercarnos a los demás es cuando los empezamos a extrañar.
Por eso hay un viejo adagio, un refrán, que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y sí, realmente uno ve muchas cosas que son incómodas, estar en cuarentena, que gracias a Dios hasta ahora quizás no sea literal, no sean los 40 días, o esperamos que no sea así. Pero estar ahí, que puede ser cuarentena, y también lamentablemente como otros países no se sabe hasta cuándo va a ser. Y empezamos a ver las dificultades, a desesperarnos. La gente empieza a vocear, a vociferar. Empieza la desesperación. Hay días que se sienten más que otros. Ayer yo sentí la cuarentena más que los otros días. Pero lo primero que nosotros debemos hacer en momentos como este es ser agradecidos con Dios por las bendiciones que tenemos. Nosotros somos muy bendecidos y a pesar de esta limitación, que con Dios delante vamos a salir de ella en todo el mundo, tenemos bendiciones. Él aquí da gracias a Dios por los hermanos de la iglesia de Roma, aunque no se podía reunir con ellos. Da gracias a Dios por el buen testimonio de la iglesia de Roma. Y da gracias a Dios porque el testimonio de ellos, su fe, era visible a todo el mundo. Mire, hablando de eso, qué tristeza que en esta ciudad, donde había una iglesia tan buena y tan bíblica, apegada a la Biblia, hoy día no sea así. Hoy día las cosas se siguen haciendo, pero no apegado a los principios de la Biblia. Cuando comparamos cómo se hacen las cosas con lo que dice la Biblia, hay un contraste muy grande, donde las cosas se hacen en base a preceptos y mandamientos humanos, no en base a la palabra de Dios. Y hoy día, precisamente, de aquí, Roma, capital de Italia, es el país más afectado en esta situación tan difícil. No olvidemos orar por ellos. No olvidemos interceder por todo el mundo de manera especial, por la gente en Italia, que todavía no han podido controlar esta situación. Y ese va a ser nuestro próximo punto aquí que vamos a ver, pero seamos agradecidos con Dios por las bendiciones que tenemos. Gracias a Dios, hoy día cuando llegó esto, es un momento en que tenemos facilidad de comunicación y aunque no nos vemos físicamente, nos comunicamos. De hecho, muchos de nosotros habíamos hecho más la costumbre de tener más comunicación vía redes sociales que vía física, que vía presencial. Ya se había vuelto una costumbre, para muchos no es difícil. Para la nueva generación no es nada. O sea, miren, mis hijos, gracias a Dios, el viernes estaban tomando sus clases de manera virtual. Y entre ellos hablaban con los amiguitos y hablaban usando sus tabletas, los iPads que tienen las clases, y ahí se comunicaban y uno lo escuchaba ellos riéndose, se mostraban la habitación y cómo el otro tiene la habitación y todo eso. Ellos estaban gozando, haciendo sus tareas, haciendo sus clases. Esas son bendiciones que Dios nos da. Para esta generación no es tan difícil algunas cosas sentirla. Claro, los niños
saben lo que está pasando, pero no necesariamente lo que todo eso implica. Pero debemos ser agradecidos con Dios por las bendiciones que tenemos. Darle gracias a Dios que tenemos donde estar, que tenemos una familia. Darle gracias a Dios por aquellos que nos escriben y nos preguntan cómo estamos. Que se preocupan si estamos bien. Que nos aconsejan. Que nos preguntan si necesitamos algo. Debemos ser agradecidos con Dios. Lo segundo que vemos aquí es que debemos orar a Dios por aquellos que no podemos ver. Dice el verso 9 que continúa, porque testigo me es Dios, a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. No solamente le doy gracias a Dios, sino que también Dios lo sabe, que hago mención de vosotros en mis oraciones siempre, para que en algún momento podamos vernos. Debemos orar por aquellos que no podemos ver. Debemos orar por la situación para que pronto pase, dice, para que pronto pueda estar con ustedes. Debemos orar por los más afectados. Debemos orar por aquellos que no tienen alimentos en esta situación. Debemos orar por aquellos que dependen de lo que hacen diariamente para sobrevivir y ahora con esta situación no pueden hacer nada. Pero recuerde que, vuelvo y lo repito, dice aquí, orando de que de alguna manera por la voluntad de Dios pueda ir a vosotros. Debemos orar entendiendo que Dios es quien tiene el control. Cuando oremos a Dios, orar con Dios es hacer lo que yo estoy haciendo, es hablar. Hablamos con Dios, pero debemos ir a Dios de una manera sumisa, entendiendo que Dios está arriba, que yo estoy aquí abajo, que Él es el Todopoderoso y que yo soy un simple ser humano. Pidiendo, rogando a Dios que guíe, que dirija, que provea, que ayude, que sane. No ordenando a Dios, no decretando a Dios. Dios es el único que decreta. Yo no tengo que mandar a Dios. Dios me puede mandar a mí. Así que mientras estamos estorbados para reunirnos, debemos ser agradecidos con Dios por las bendiciones que tenemos. Debemos orar a Dios por aquellos que no podemos ver, por la situación para que pronto pase, por los más afectados. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo pudo comunicarse con ellos si no podía verlos, si no podía reunirse? Bueno, el verso 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahí se identifica quién es. El verso 7 dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y aquí en el verso 8 donde leímos es que empieza, luego que se dirige. ¿Qué hizo? Les escribió una carta. No podía reunirse físicamente, pero usó los medios posibles para comunicarse. Así que cuando estamos estorbados para reunirnos, debemos usar los medios posibles para comunicarnos. En vez de nosotros quedarnos aferrados a que ya no puedo verte, de que no podemos vernos, de que no puedo salir de la casa, vamos a buscar alternativas. Las cartas en esos momentos eran sus medios de comunicación si no podían estar comunicados de manera presencial. Y en esta oportunidad estaba limitado, estorbado. Hoy, gracias a Dios, tenemos el teléfono y el internet que brinda una amplia gama de plataformas, incluyendo las redes sociales. Y de manera instantánea hablamos, nos responden, podemos llamarnos con videos y vernos los rostros, ver que estamos bien, ver la casa, ver que están bien los demás.
Esto no es que surge de nosotros como algo nuevo, sino que es el mismo sentido común que Dios nos ha dado. Y a propósito de eso, pidámosle a Dios que nos ayude a nosotros, a los demás, a usar el sentido común que lamentablemente no es tan común en nuestros tiempos. Y hoy día se necesita mucho. Usemos los medios posibles para comunicarnos. Usemos lo que tenemos para hacer lo que necesitamos. Usemos los espacios que tenemos dentro de la casa. Usemos lo que tengamos a mano. Incluso con los alimentos. O sea, todo ahora es un momento para reinventarnos, para crecer, para salir de la caja y hacer lo que podemos con lo que tenemos. Que eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Dios espera que nosotros hagamos lo que podemos con lo que tenemos. Dios nunca va a esperar que nosotros hagamos lo que no podemos con lo que no tenemos. Cuando somos estorbados a reunirnos físicamente, podemos hacerlo de otras maneras provistas por Dios. Cuando somos estorbados a reunirnos físicamente, podemos hacerlo de otras maneras provistas por Dios. Dice el verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El deseo que tenía este hombre de Dios era reunirse con ellos para edificarlos. Quiero verlos para comunicarle un don espiritual, para que sean confirmados y seamos mutuamente confortados, consolados, con la fe común. Mientras estamos estorbados a reunirnos y utilizamos los medios posibles para comunicarnos, debemos edificar de la manera que podamos. O sea, si nos vamos a comunicar, es para edificarnos, para ayudarnos, para alentarnos. Yo soy muy que creo en el sentido del humor. Y el buen sentido del humor ayuda a mantener un buen ánimo, a mantener alegría, ayuda a mantener una buena inteligencia emocional. Eso no significa que nosotros no estamos al tanto de lo que está sucediendo, no significa que no sabemos la magnitud de las cosas, pero aún así podemos sacar algo positivo, algo alegre, algo bueno, algo jocoso. Sin embargo, no podemos olvidar que debemos edificar de la manera que podamos. Tenemos que edificar a los demás, tenemos que ayudar a los demás. Tenemos nosotros mismos que ser juiciosos. Toda la basura que nosotros recibimos, que nos mandan, no podemos mandarla para adelante. Debemos, amigos, hermanos, nosotros hacer las cosas con criterio, con objetividad. Cuando recibimos algo, no todo lo que la gente dice es cierto. Entonces, primero, algo que debemos saber es quién lo envió y segundo, quién se lo envió a esa persona. Quizás te lo envió una persona de confianza, pero esa persona de confianza simple y llanamente lo está reenviando porque se lo envió otra persona de confianza. Pero esa otra persona de confianza supuestamente se lo envió otra persona de confianza. Y hay cosas que a simple vista se ven que no son ciertas. Si es alguien de confianza, uno le dice, mira, quizá aparte, eso no creo que sea cierto. Hay otras personas que envían cosas que no son ciertas, pero cuando le dicen se sienten mal. Si nos vamos a sentir mal cuando enviamos cosas, entonces no las enviemos. Pero seamos cuidadosos. En momentos como este, sigamos a personas que sepan, que conozcan el tema, para eso también nos va a dar a nosotros tranquilidad. Sigue epidemiólogos conocidos, personas que usted le tenga confianza o algunos que tengan
algún nivel de aceptación en su país o en el mundo. Mire qué tranquilidad nos da a nosotros saber que nos podemos lavar bien las manos y que el virus muere. Eso quita un poco del estrés que puede tener una persona. Quizás usted llega a su casa, se lava bien las manos, como debe ser, por el tiempo que debe ser, procurando de que todo esté lavado, y quizás se puede rascar la cara. Pero si no sabía eso, no puede estar tranquilo. Pero yo si solo mando eso, lávese las manos, que eso mata el virus, porque lo dijo el pastor, yo lo leí, o lo vi de un epidemiólogo, pero yo no soy epidemiólogo. Quizás usted estaría más tranquilo si lo ve o lo lee de esa persona, o si cuando yo lo envío, le envío la cita de quién fue, y usted mismo puede verificar que fue así. Así que debemos edificar de la manera que podamos, debemos ayudar y tener esa intención. Y por último, en los versos 13 al 15 dice la palabra, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y lo último que debemos hacer cuando estamos estorbados para reunirnos, ya esto va más para personas que han creído en Cristo, es que debemos predicar el evangelio. El apóstol aquí, el autor humano, lo que dice es, bueno, yo no me he podido estar con ustedes, no estoy con ustedes, pero mi deseo es ir y también predicar el evangelio. Y de hecho ya él lo estaba haciendo, aunque no lo había hecho de manera presencial, aquí lo hace a través de esta carta. Así que nosotros, lo que hemos creído en Cristo, a través de los medios de comunicación que tenemos, podemos predicar el evangelio con mucho tacto, con mucho cuidado, sin hablar mentiras, sin inventar cosas, sin decir que nosotros sabemos o decimos o estar poniendo profecías que no han sido. Estos versos, obviamente, como les dije, son para los que hemos creído en el evangelio, los que hemos creído en Cristo, los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros sabemos que tiempos como este han sido profetizados por el Señor Jesucristo, pero han sido profetizados de manera general. ¿Por qué quiero decir de manera general? Porque no le puedo decir exactamente que Él dijo este tiempo y luego pasa aquello, sino que el Señor Jesucristo dijo que antes del fin de todas las cosas iban a venir pestes. Hablaba de eso el jueves. Y la palabra peste significa epidemias, enfermedades infecciosas, que hoy día, como la que tenemos, se ha convertido en una pandemia. Pero el Señor también dijo que todo esto será principio de dolores. Vendrán cosas peores, cosas más difíciles. Esta la vamos a superar. Pero el Señor lo dijo, el Señor lo advirtió, nosotros lo sabemos. Y los creyentes no podemos sorprendernos, sino más bien volver a la Biblia y entender y saber que esto iba a suceder de esta manera. Usted dice, pero eso lo dice cualquiera. No, estamos hablando que el Señor Jesucristo habló hace más de 2000 años atrás, cuando ni siquiera se habían descubierto los gérmenes, que no tiene tantos años que se descubrieron. Y hablando ya que estamos hablando a los creyentes aquí, voy a usar un poquito de lo expositivo y la explicación del pasaje para hacer dos aplicaciones importantes para nosotros, los que hemos creído en Cristo. En el verso 11 dice que el deseo era comunicarle algún don espiritual para ser mutuamente confortados. Esto lo que quiere decir, hermanos, es que el apóstol Pablo tenía el deseo de manera presencial estar con los hermanos de la iglesia para él poder, a través, de su presencia, poder comunicar su don espiritual, el don que Dios le había dado espiritual, para que los hermanos sean edificados y que ellos puedan de una manera u otra compartir sus dones espirituales y ser mutuamente edificados. Y en el verso 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. La palabra servir aquí
significa dar culto religioso. O sea, yo doy un culto religioso a Dios y Dios es testigo. Y entonces podemos usar estas dos enseñanzas y juntarlas para cuando Dios nos vuelva a dar la oportunidad de reunirnos, saber que debemos reunirnos primero para dar un culto religioso a Dios, un servicio a Dios, de adoración, de alabanza, con el propósito de nosotros usar nuestros dones espirituales para edificar a los demás. El culto es para Dios y los dones espirituales para edificar a los demás. Todo esto nos trae muchas enseñanzas a nosotros. Digo todo esto, toda esta situación que vivimos. Nosotros, hermanos, debemos pensar ahora, porque posiblemente muchos no hemos aprovechado eso. En los días que pudimos, no nos atrevimos a de manera constante, regular, dar un servicio de adoración público a Dios, culto a Dios. Y segundo, no hicimos, por no hacer el primero, y algunos haciendo el primero, no ejercitamos nuestros dones espirituales dentro de la iglesia. Y ahora estamos siendo estorbados para reunirnos. Quiera Dios que cuando nosotros tengamos la oportunidad nuevamente, y así va a ser, podamos hacer estas cosas. Cuando somos estorbados a reunirnos físicamente, podemos hacerlo de otras maneras provistas por Dios. Dios nos ha regalado una amalgama de plataformas, de maneras para comunicarnos en el día de hoy, para reunirnos, para vernos, para seguirnos. Seamos agradecidos con Dios por lo que tenemos. Oremos a Dios por la situación en la que estamos, por nuestros seres queridos, por los que amamos, por los necesitados, por los sufrientes, por la enfermedad. Usemos los medios que tengamos para comunicarnos. Seamos responsables, prediquemos el Evangelio. Que Dios nos ayude. Ante todo, no nos desesperemos, tranquilos, confiados en Dios. Señor les continúa bendiciendo.